está Carlos Pérez, el hombre de la Fundación Capital. ¿Cómo va, Carlos? Tanto tiempo. Claudio, qué gusto. Lo mismo para mí, Carlos. Ustedes lo conocerán. Fuiste gerente general del Banco Central. Tuviste una participación justamente como ahí en el Banco Central. ¿Entre qué año y qué año fue aquello, Carlos? Mirá, fueron, en realidad 9 años fueron. Wow. Fue 3 años y algo más como gerente general entre el 2004 y el 2008. Y después estuve casi 6 años como director. Fue cuando a Martín le dieron la posibilidad de poner a alguien de él en una silla del directorio, que pasé Claro, de gerente general a director. sí. Estuve toda la gestión de Martín, ahí formé parte de la gestión y después estuve en un cuerpo colegiado como director, Ajá. votando la mayoría de los temas trascendentales en contra, pero bueno, esto es como en el Parlamento, como tenía mandato de acuerdo del Senado, seguí estando. Sí, sí, sí. Obviamente que en desacuerdo con fundamentalmente la limpieza que se hicieron de las reservas internacionales. Claro, claro, sí, me Fíjate recordaba. que el problema que hoy tiene la Argentina tiene Sí, mucho que ver con aquella negativa de Martín al uso de las reservas como forma de desproteger de manera muy violenta la moneda argentina, que, vamos a ser sinceros, en términos estructurales nunca tuvo confianza. Digo, una moneda que en los últimos 50 años perdió 13 ceros y que adicionalmente hoy estaría en condiciones de perder 3 ceros, digo, es claramente señal de una moneda que no genera confianza, de una economía con claro. alta inflación. Así que yo te diría que la convertibilidad operó legalmente en la Argentina, pero opera en la mente de los argentinos desde siempre. Claro, ahora está bueno lo que decís, interesante, Carlos. Y cómo justamente metiendo es esto que lo que vos decís, esta afirmación que vos decís, la desconfianza histórica del argentino con su propia moneda, ¿te parece que Milei está, digamos, esto que ha demostrado hasta ahora, digamos, va por el buen camino? ¿Pensás que sos de los que piensa que necesitará alguna corrección más adelante, un plan de estabilización? ¿Te imaginás que el final del camino es una dolarización o una neoconvertibilidad, como ayer nos decía Mauro Massa, un hombre de mercado, pero con acceso a lo que están viendo también los funcionarios? Un poco eso, a ver, estamos por el buen camino y qué imaginás un poco hacia adelante en los próximos meses, no hacia adelante dentro de un año. Mira, yo creo sinceramente que los mercados, ¿a qué me refiero cuando hablo de los mercados? Los precios de las acciones, los precios de los bonos, de algún modo están viendo la luz al final del túnel, tenue, muy tenue. Pensá que el riesgo país está en 1850 puntos, digo, con lo cual tenue, muy tenue. Pero están viendo de algún modo con cierta confianza lo que es la dirección que de algún modo propone el gobierno actual. Dicho esto, eh, primero, el tema que vos decías de la dolarización o la convertibilidad. La verdad que hoy es un ejercicio de ciencia ficción, porque Mm, el problema que tenés hoy es básicamente que la cantidad de son un montón, digo, y no es tan importante la LELIQ. Lo importante son los pesos que tienen los ahorristas, que son esos los que corren contra el dólar. Eso por un lado, hay muchos pesos, y por otro lado no hay dólares. Las mm, reservas netas internacionales del Banco Central siguen siendo negativas, claro, claro. algo así como 8.000 millones de dólares. Por lo tanto, no tenés hoy posibilidad en términos de la cantidad de pesos abundantes que tiene la economía argentina y los dólares faltantes que tiene el Banco Central,
no tenés forma hoy de llevar a cabo una convertibilidad o llevar a cabo una dolarización. Digo, no viene por el lado de los stocks, viene por el lado de los flujos, por una cuestión de imposibilidad en términos de lo que tenés en el Banco Central de Reservas, claro. y por lo que debe el Banco Central con todos los pesos que tiene en el mercado. Con lo cual, digo, eso me parece que es algo que se puede discutir adicionalmente si uno está a favor o en contra de la convertibilidad, de la dolarización, pero digo, más allá de la discusión, que es bien válida la discusión, me parece que hoy claramente desde el punto de vista de la viabilidad práctica eso no está al alcance. Ok. Entonces, para no irnos hacia ese punto, que en todo caso es de mediano plazo y ya tendremos tiempo de ver si Milei insiste en eso o no. Yendo más para el día a día, hoy, eso, ¿cómo la ves? ¿Ves que efectivamente Milei, Caputo tendrán que hacer un ajuste adicional llegado antes de la cosecha gruesa? Digamos que es un poco la discusión, ¿no?, que ha tenido el gremio de los economistas profesionales en todas estas últimas semanas. Sí, yo ahí déjame jugar con una figura y claramente sí creo que, sí, lamentablemente creo que hay que recalibrar el ordenamiento macroeconómico. Y déjame decir una frase que es muy conocida por todos, digo, es un refrán: el que mucho abarca, poco aprieta. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Es como que los que estudiamos economía, o lo que estudiamos, qué sé yo, en el secundario, para hacerlo más fácil y para hacerlo más masivo, bueno, arrancás en primer año y concluís en quinto año. Claro. Ahora, es como que vos hiciste primero y segundo año, no podés saltar al quinto año, tenés que hacer tercero y cuarto. Y esto es lo mismo, es como que vos arrancás con medidas que traten de evitar la catástrofe, como bien dice el presidente, o que atiendan la emergencia económica, que claramente la herencia económica que le quedó a este gobierno fue gravísima, gravísima. Eso coincidimos todos. Ahora, vos arrancás con medidas que atiendan esa emergencia económica, que traten de evitar la catástrofe, pero tenés que seguir como en el secundario. Después del primer año viene segundo año, no viene quinto año. Y acá es como que se pegó el salto al cambio de modelo Argentina a través del DNU y la ley ómnibus, cuando en realidad lo que tenías que hacer es avanzar de las medidas que eviten el caos económico a un plan de estabilización económica. Y adicionalmente me parece que todavía, habida cuenta que la herencia fue muy pesada y muy grave, y que en realidad era muy difícil pegarle de una a la calibración macroeconómica, también era muy difícil conseguir dólares, de hecho no conseguiste dólares, la acumulación de dólares que tiene el Banco Central se debe en gran medida a que seguiste acumulando deuda comercial porque las importaciones están ingresando pero se están pagando en cuotas. Claro. Entonces digo, no es que tuviste un ingreso de dólares en las reservas que sea un desembolso nuevo, limpio, neto del Fondo Monetario Internacional o del Tesoro de los Estados Unidos. No, acá básicamente los dólares son escasos, siguen siendo escasos, la herencia fue muy pesada, adicionalmente el soporte político se lo está trabajando, no es fácil gobernar desde un partido que tiene una representación parlamentaria, el propio partido muy baja, tanto en diputados como en el Senado. Se está armando el soporte político. Entonces, bueno, todo eso es insuficiente para semejante herencia. Es como que tenés que recalibrar el ordenamiento macro. A ver, eso te iba a preguntar justamente, porque es uno de los títulos. Pero a ver, definime, a ver, antes de pasarle la palabra también a Martín para que participe, definime qué es recalibrar esto, que ya van 2 veces que lo mencionas. ¿Qué es, no sé, me imagino, para las próximas semanas? O decime vos, o el timing que imaginas, ¿qué es recalibrar? Vos arrancaste con un ajuste fiscal
con una reconciliación con el Fondo Monetario Internacional y con una devaluación, ¿sí? Ahora bien, el tiempo pasó y lo que se ve es que lamentablemente la devaluación tuvo un traslado muy rápido y muy intenso a la inflación, con lo cual la mejoría del tipo de cambio real es como que está puesta en duda ya con un futuro muy cercano. Por lo tanto, hay una gran incógnita respecto a la sostenibilidad del crawling del 2% mensual. Primera cuestión. Segunda cuestión, la tasa de interés. Muy interesante, muy atractiva desde el punto de vista de la licuación de los pasivos monetarios. Pero el ahorrista no es sonso y sabe que por un plazo fijo no cobra nada, pierde plata, que tiene la tasa de interés que le ofrecen muy negativa en términos reales. Entonces vos tenés como que primero hiciste el ordenamiento macro, pero lo tenés que recalibrar porque hay algunas variables que están corriendo y hay otras variables que están caminando. ¿Qué variables corren? El dólar financiero, la inflación. ¿Qué variables caminan? La tasa de interés, el crawling peg. Entonces digo, ahí requerís un recalibramiento. Está claro que la política monetaria debe ser revisada, el crawling debe ser revisado. En algún momento van a tener que revisar el dólar blend de las exportaciones porque con este blend de 80-20 es muy difícil cumplir el objetivo de acumulación de reservas pactado con el Fondo Monetario Internacional, un crecimiento de 10.000 millones de dólares desde el 10 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2024. Digo, con lo cual, digo, a ver, me parece que tratando de respetar esto de no saltear de años, si hice primer año y lo aprobé, tengo que ir a segundo año, no vayamos a quinto año. Entonces, primero recalibrar la macro, después tenés que pensar, como vos bien decías, pasar a un programa de estabilización que no solo tenga en cuenta la cuestión fiscal, el ajuste de precios relativos. Digo, tenés que tener en cuenta un programa financiero. Digo, los numeritos que se tiraron en su momento del ajuste fiscal de los 5 puntos tiene que ser un poco más profundizado. Digo, me parece que tiene que haber un programa financiero, me parece que tiene que haber una solvencia fiscal que no sea para el año exclusivamente 2024, sino que sea intertemporal. Es como que tenés que establecer una regla que te garantice la solvencia fiscal y adicionalmente tenés que hacer algo de política de ingresos, digo, para que el plan de estabilización funcione como un todo. ¿A qué me refiero? A que tengas las cuentas fiscales ordenadas, el sector externo ordenado y que con una política de ingresos que de algún modo convenga el recorrido de precios y salarios, bueno, puedas dar lugar a un proceso de estabilización. Por supuesto que después tenés que seguir avanzando en una Argentina y en un modelo de crecimiento, pero digo, yo tendería a pensar que la secundaria es para primero, primer año, segundo año, el último año es el quinto. Digo, ¿no? Sí. A ver, sí. No, está claro conceptualmente y la dinámica que vos estás imaginándote. A ver, Martín, ¿querés sumarte para decir algo, preguntarle a Carlos Pérez? Sí, ¿qué tal, Carlos? Mucho gusto. Hola, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El invitado que tuvimos ayer decía que él cree que Caputo piensa, como otras personas, que nunca se va a recuperar la demanda de dinero en Argentina, que después de todo lo que pasó y especialmente, muy especialmente como la frutilla del postre de toda esta historia de los 13 ceros y todo lo que vos contabas hace un rato, fue el proceso a partir de 2018, ¿no? Y que nunca se va a recuperar la demanda de pesos, que puede haber algún rebote por algún incentivo temporal, alguna cuestión, pero que de fondo, digamos, Argentina no puede volver a tener una libre flotación normal, donde haya una demanda de dinero estabilizada y demás. ¿Vos creés que esto es así o que existe una manera de alguna vez recuperar la demanda de pesos argentinos? Bueno, acá ya me metes en el terreno de si estoy a favor o en contra de la dolarización y yo creo que la Argentina sí puede recuperar la demanda de dinero. Ahora, que me digas que eso lo va a hacer de manera inmediata, no. Digo, la verdad que, mira, yo tengo 63 años. Hace 50
que leo y que vivo la economía argentina. Digo, a los 13 empecé a trabajar en una ferretería que me acuerdo que mi tío me hacía ir al depósito con una bolsita de algodón, con un frasquito de acetona, borraba los precios y remarcaba. Digo, estamos hablando 50 años para atrás. Hoy cambió la tecnología, hoy tenés una computadora donde vas cambiando los precios, digo, no agarrás la acetona, el sellador y todo eso, pero digo, en esencia cambió el modo, pero es lo mismo. En todo ese tiempo, en esos 50 años, la verdad que la única etapa donde hubo estabilidad inflacionaria, después podemos discutir la viabilidad macro, que es otra cuestión, pero la única etapa en la que hubo estabilidad inflacionaria fueron los 10 años de convertibilidad, que fue cuando reconociendo que no había confianza en la moneda argentina, se dijo, señores, yo tengo respaldado los pesos que andan dando vuelta con reservas internacionales. Y me parece que eso no es una mala idea. Digo, yo eso lo rescataría de la convertibilidad. A su vez, la convertibilidad fracasó, terminó fracasando. 10 años después terminó fracasando. Porque por un lado, se quedó entrampada en el fenómeno del superdólar, del segundo lustro de la década de la convertibilidad, y entonces el superdólar se transformó en superpesos y eso le empezó a generar problemas de sector externo a la Argentina. Y por otro lado, si bien no emitió dinero para financiar al fisco, sí hizo uso y abuso y en exceso, por lo tanto, deuda para financiar al fisco. Entonces, digo, tenías bien lo monetario, no lo fiscal. Entonces, me parece que la Argentina tiene que ir y migrar desde la convertibilidad monetaria a la convertibilidad fiscal. Esto es, hoy por hoy, en términos de stock, es muy difícil tener un respaldo de la cantidad de pesos con los dólares, por lo tanto, tenés que ir por el lado de los flujos. Y ir por el lado de los flujos es garantizar a lo largo del tiempo, no solo para este año, sino para el resto de los años, que no vas a volver a tener déficit fiscal. Tal vez establecer alguna regla en términos de contención del gasto público, que también permitiría bajar la presión impositiva. Digo, en la medida en que la Argentina vaya pareciéndose simplemente a su vecindario, al resto de Sudamérica, me parece que la posibilidad de ir recuperando demanda de dinero, de ir recuperando confianza, está dada. No es un proceso corto, es un proceso largo, hay que trabajarlo. Creo que claramente sí, se lo puede hacer. No es imposible, lo hacen los países que nos rodean. Sí, sí. Carlos, muchas gracias por este contacto. La vamos a seguir más adelante a ver cómo sigue esta dinámica, este proceso económico, que tiene varios frentes abiertos, como vos decías, desde lo político a lo económico, a ver qué, digamos, si primero pasa primer año Milei y su equipo económico para pasar a segundo año y no a quinto buscando acelerar digamos, quemar etapas. Eso, efectivamente. Y quemar etapas, exactamente. Efectivamente. Bueno, muchas gracias, Carlos. Nos vemos próximamente. Un gusto. Hacía tiempo que no nos veíamos, Claudio. Sí, Un gusto, sí, Martín. la verdad que sí. Gracias. Bueno, bárbaro. Chao, Carlos. Adiós. Hasta luego. Ahí estaba Carlos Pérez, el ex gerente general del Banco Central, siempre una voz muy interesante para escuchar. Bueno, estuvo compartiendo con nosotros este inicio en el MMD. Martín, vos que también me preguntabas, me contaron que ya vuelve Maxi Montenegro la semana que viene, martes o miércoles. Martes o miércoles. Che, contame cómo están los mercados, que yo los vi hace un rato, como que el mercado cambiario estaba mejor, ¿no? Me llamó la atención, no sé, pero quiero escucharte a vos. Me llamó la atención porque si yo te leo y te cuento lo que dicen cerca de Milei respecto de los gobernadores, ¿no? El propio Milei en reunión de gabinete dijo, los voy a dejar sin un peso.
Si yo te cuento que la oposición, incluso la dialoguista, habla pestes de los funcionarios, hubo un lío ahí tremendo entre el propio Pichetto y algún otro más con Sturzenegger, vos decís, y no, mira, el mercado debe estar explotado. Y sin embargo, veo los dólares para abajo, no sé cómo están los bonos hoy, pero el tema es que quiero escucharte a vos a ver qué estás viendo. Bueno, Claudio, hoy están los tipos de cambio libres a la baja, entre 1 y 2%. Tenemos también los bonos y las acciones mixtas, te diría. Los bonos están Ajá. subiendo en su mayoría, las acciones están bajando un poco, pero venimos de suba. Ayer hubo subas en empresas pequeñas, como te decía, descomunales, 20%, 25% en un día, varias acciones. Y en general, esto es un poco folclore bursátil, cuando las acciones chiquitas suben mucho, suele ser el final de un movimiento de suba generalizado. Eso es un patrón que se ha visto a lo largo de los años, ¿no? Cuando hay mucho tiempo subiendo acciones y bonos argentinas, generalmente un poco el final de la fiesta es cuando se vuelan las acciones chiquitas y después se viene la corrección. Son como las últimas en reaccionar. Pero todo va a depender muchísimo de las noticias que tengamos, ¿no, Claudio? Ok. Porque todavía no hubieron grandes correcciones en todo el proceso Milei, desde las elecciones hasta acá. Y bueno, está todo bastante estirado, como se dice, ¿no? En el mercado de como que suba. Y no ha habido ninguna mala noticia. Terreno fértil para malas noticias hay. Yo soy optimista, pero bueno, difícilmente el camino de Milei sea una autopista toda asfaltada y sin semáforo, ¿no? No, claro, bueno, ayer de hecho cuando vos recordabas recién en nuestra charla con Mauro Massa, él decía, bueno, va a ser una curva y contracurva, ¿no? El camino. Acá Leandro dice, creo que se debe al éxito de esta baja de los dólares financieros del Bopreal de ayer. ¿Quién lo diría? Puede ser, digamos, técnicamente, bueno, exactamente puede estar vinculado al tema del Bopreal. Lo que yo veo es que el corazón de la política de Milei, que es llegar a una sanción de la ley ómnibus que estaba prevista para el inicio de esta semana, que se postergó para la que viene, y en el mientras tanto hay negociaciones, pero el título del día es esto, lo que dice Pichetto, están leyendo ahí, si el gobierno no va a una coalición, va a tener dificultades para gobernar. Entonces, lo que se está viendo hoy, lo que está en la superficie es Pichetto, el resto de los bloques dialoguistas, los que negocian con el gobierno, el peronismo no lo está haciendo, saliendo con, digamos, a dar patadas, digamos, a mostrarle los dientes a Milei, no les está, ninguno de los dos ya está cediendo más y hasta acá llegaron y el tema de retenciones no hay ningún acuerdo y todos sabemos que Milei quiere el déficit cero, pero que suban las retenciones y los gobernadores no se lo quieren dar y los diputados estos de la oposición tampoco. Y entonces, ¿cómo va a seguir esto? Entonces, toda esta cuestión que estamos hablando, esta dinámica que está empiojada, que no está saliendo linealmente, y hay varios hechos que lo están demostrando, desde los cortocircuitos en las negociaciones a la postergación del debate, y te hace ver que, bueno, no está dicho que mi ley va a tener, o sea, no se sabe qué parte de la ley ómnibus va a ser aprobada. Entonces, bueno, ¿qué será de la economía si esto no sale como mi ley y Caputo están queriendo, están pretendiendo? Por eso me imaginaba un mercado